Bueno, hermanos, sería una advertencia, podría ser una advertencia. Ustedes saben que este pasaje que acabamos de leer de Mateo 16 lo usa la Iglesia Católica Romana para comprobar bíblicamente con este pasaje que ellos, por este pasaje que leímos, aseguran que el primer papa que existió y que aquí Jesucristo lo postuló como primer papa fue el apóstol Pedro, y que le dio toda autoridad sobre la futura iglesia que iba a haber. Cuando, pues, en el versículo 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dicen que estas palabras lo constituyeron en el Papa, que tiene toda autoridad sobre la iglesia cristiana. Bueno, por lo tanto, sí voy a tener que aclarar el sentido correcto de este pasaje, y pues voy a tener que decirlo como es. Bueno, Jesús le preguntó a sus discípulos una pregunta muy importante. Fíjense, a sus discípulos les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Cristo, que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen ellos? No ustedes, sino el pueblo en general. Y le dijeron: pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Noten, hermanos, primero, que en el caso de Juan el Bautista, de todos los que se mencionan aquí, Juan el Bautista, Elías, Juan el Bautista, que resucitó, pues debió de haber resucitado porque acababa de ser martirizado, le cortaron la cabeza, Herodes se la cortó. Entonces quiere decir que pensaron que Juan el Bautista había resucitado. Elías no murió, pero regresó de donde estaba. Y otros dicen que es Jeremías, también resucitó. O alguno de los otros profetas. Eso es lo que dice la gente que Cristo era. Pero Jesucristo dice: bueno, eso dicen ellos, eso dicen el pueblo en general. Pero ustedes no son cualquier persona, ustedes son los discípulos que yo he estado entrenando, enseñando. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro le dijo: tú eres el Cristo. El Cristo significa el ungido de Dios, el señalado por Dios, el ungido Dios, el Hijo del Dios viviente. Y entonces la respuesta de Cristo ante esta gran confesión, esta es una gran confesión, vean, tan grande, que dijo Jesucristo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto de carne y sangre significa ninguna sabiduría humana, ningún seminario teológico te lo reveló, allí no lo aprendiste. No es un conocimiento que puedas adquirir de los hombres, de carne y de sangre. Esto que acabas de decir te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos te reveló que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso se recibe solamente por revelación de Dios. Y esta revelación
marca la diferencia entre quienes han de ir al cielo y los que se van a ir al infierno. Tan grande, tan importante es esta revelación, porque es la revelación de quién es Cristo para nosotros. ¿Qué es Cristo? Es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Rey, es nuestro profeta, es el que presentó por nosotros una ofrenda de salvación perfecta, nos compró. Esto es lo que abarca esta gran confesión o declaración de Pedro. Depende pues de esta pregunta, depende de la respuesta a esta pregunta. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Esto marca nuestro destino eterno, o cielo o infierno. Después de confesar, después de hacer esta confesión, o sea, de contestar la pregunta, debemos contestar otra. La otra es que unos 2 días o 3 días después de que, cuando Jesucristo estaba ante Pilato, ya en su juicio, ya para ser declarado ir a la cruz, Pilato le dijo, esta conversación es entre Pilato y Jesucristo, entre Pilato y el pueblo. Ahí estaba Jesucristo a un lado, y Pilato ante el pueblo les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Fue una pregunta. Y entonces los escribas y los fariseos estaban así, diciéndole al pueblo, exigiéndole al pueblo, que sea crucificado, pidan que sea crucificado. Y así dijeron, que sea crucificado. Y Pilato les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? ¡Que sea crucificado! Y Pilato públicamente mandó traer una vasija de agua para públicamente lavarse las manos y dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y el pueblo dijo, sí, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Así el pueblo rechazó al Salvador Jesucristo. Yo creo que la Biblia, el Espíritu Santo, nos da la oportunidad de contestar estas preguntas. ¿Quién es Cristo para mí? Bueno, yo ya sé que la respuesta de ustedes es mi Señor, mi Dios, mi Salvador, a quien yo le debo mi vida, el que me lavó y con su sangre me limpió de todo pecado. Yo ya lo sé que ustedes van a contestar eso. Es mi Señor Jesucristo. Yo le pertenezco a Él porque Él me compró con su sangre. Ahora yo lo sigo a Él. Y la siguiente pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Jesucristo ahora que es nuestro Señor y nuestro Salvador? Y la respuesta es seguirlo. Y significa obedecerlo, alabarle todo el tiempo de nuestra vida restante y servirle. Eso es lo que debemos contestar. Jesucristo es el ungido, porque eso significa Cristo, ungido. ¿Ungido qué? Ungido, rey, profeta, sacerdote. Bueno, el orden no importa, pero esas 3 cosas, rey, profeta, sacerdote, mi rey significa, soy su súbdito, le obedezco. A Él le sirvo. Eso es mi rey. Mi profeta, a Él oigo. Su palabra es para mí mi ley. Él es mi profeta. Yo le creo a Cristo. Obedezco a Cristo.
No me rijo por ningún otro principio, ni por una filosofía. Y también es el sacerdote que ofreció un sacrificio perfecto por mis pecados. Eso es Jesucristo para mí. Y las personas hoy, las que no están en esta iglesia o en aquella otra, contestan, ¿quién es Jesucristo? Y muchos dicen, es un profeta, es un maestro, es un iluminado, es un psíquico, es el fundador de una religión. Tal vez otros es hacedor de maravillas. Y todo eso lo es Jesucristo. Pero para nosotros no solamente es eso, es lo principal, mi Señor y mi Salvador. Mi Señor y mi Salvador, a quien yo entregué mi vida. Eso es. Felipe le dijo, bueno, sí, ya sabemos que tú, ya te hemos visto cómo predicas con poder la palabra de Dios, con poder del Espíritu Santo. También hemos visto que tú sanas a todo tipo de enfermos. Entonces, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Con eso, si nos muestras al Padre, nos basta para no estar dudando de ti, de quién eres y si eres el Cristo o no eres. Y la respuesta que recibió Felipe de Jesucristo es, Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Se los he mostrado cada momento, todos los días. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, lo que Jesucristo estaba diciendo es, yo soy Dios. Yo y el Padre somos uno. Eso es Jesucristo. Y por eso los judíos que no creían en esto, procuraban matarlo a pedradas, lapidarlo, porque la ley decía que esa era una grande blasfemia y se tenía que lapidar a la persona que dijera tales pretensiones, porque se hacía igual a Dios. Así dice en Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. A ver, nuestro texto de Mateo 16, versículo 17, dice, bienaventurado, bien que hay otra bienaventuranza, aparte de las que están en Mateo capítulo 5. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dichoso, feliz. Esta es una revelación de Dios, lo que acabas de decir. No es el resultado de tu intelecto, de tu religión, de tu tradición. No es mérito tuyo, es una revelación que Dios te dio. Y la Iglesia Católica Romana durante 21 siglos enarbola este texto de Mateo capítulo 16 para decir que Cristo constituyó al apóstol Pedro en el primer papa y que sobre Pedro edificaría su iglesia. Los protestantes del siglo XVI principalmente estuvieron en desacuerdo con la interpretación de este texto de la Iglesia Católica. Los protestantes del siglo XVI y los de ahora creemos que Jesucristo, que Dios o Cristo está edificando su iglesia sobre esta gran confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, tú eres Dios.
que vino al mundo como nuestro Señor y Salvador. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es la cabeza de la iglesia, no Pedro. Cristo es la cabeza de la iglesia, no Pedro. No se nombró a Pedro aquí como tú vas a ser mi representante, tú vas a ser mi vicario, el que va a estar en mi lugar. No, nunca lo dijo así el Señor. ¿Cuáles son las llaves que Cristo le dio a Pedro? ¿Qué es lo que abren esas llaves y qué es lo que cierran? ¿Qué significa atar y desatar? En el versículo 18 dice: edificaré mi iglesia. Miren, 1, 2, 3 palabras. Edificaré mi iglesia. Cristo es el que edifica la iglesia, su iglesia. Cristo. Él la cuida, la fortalece, la defiende, la cuida. No ningún ser humano, no carne o sangre, sino a pesar de nosotros, todavía a pesar de nosotros, la iglesia sigue adelante. Ha seguido adelante hasta hoy. John MacArthur dice que ahí en su iglesia, que es grande, está en Los Ángeles, California, se llama Grace Community Church. Dice que empezó a asistir un señor y se sentaba muy cerca en las primeras bancas. Y en una ocasión le dijo a uno de los líderes, muy contento, muy sonriente, le dijo a uno de los líderes de la iglesia: el señor John MacArthur me convirtió. Y le fueron a decir a John MacArthur que lo que estaba diciendo el señor ese. Y MacArthur le dijo, ya aparte, no en público, no, le dijo: oh, ¿tú dices que yo te convertí? Sí, señor John MacArthur, yo me convertí, usted me convirtió. Ah, pues qué lástima me da que yo te haya convertido, porque con razón yo te veo que vienes hasta a veces borracho y a veces después de la borrachera vienes así. Si Cristo te hubiera convertido, hubieras sido una nueva criatura, no que yo te haya convertido. La iglesia no es producto de la santidad, de la aplicación de los hombres. El que la está construyendo es Cristo. Ningún hombre. Edificaré mi iglesia. Lo más sorprendente para los apóstoles es que después de que hubo esta declaración de Pedro y que bienaventurado eres tú, Pedro, y etcétera, les dijo a sus apóstoles: es necesario que yo vaya a Jerusalén y sufra mucho y padezca mucho. Voy a padecer mucho en manos de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, del gobierno romano. Y Pedro luego le dijo: Señor, ten compasión de ti, que no te vaya a acontecer eso, no vayas. Y luego le dijo el Señor Jesucristo: apártate de mí, Satanás. Primero le dijo: bienaventurado, porque no te lo reveló carne y sangre. Y Pedro ha de haber dicho: ¡oh! Yo hablo la palabra de Dios. Ahora todo lo que yo hable va a ser palabra de Dios, porque Dios me revela su palabra. Pero inmediatamente: apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo. Entonces allí lo ubicó otra vez en la tierra. Notemos pues que esta iglesia que Cristo está edificando, Él promete
de esto voy a hablar un poquito después. Las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y esto ha sido la verdad. En primer lugar, cuando surgió la iglesia cristiana en el siglo I, el imperio romano se abalanzó contra los cristianos. Quería exterminarlos. Quisieron eliminar a la iglesia, no solamente desde el primer siglo, no, en toda la historia de la iglesia ha enfrentado personajes muy poderosos que han querido exterminar a la iglesia. La han perseguido, martirizado, la han rechazado, la han excomulgado a la iglesia, la han hecho pobre, pero la iglesia continúa. La iglesia continúa y continuará victoriosa. Todos los enemigos pasarán, como lo que cantamos hace rato. Buscarás a tus enemigos, no los hallarás. Entonces Cristo está edificando su iglesia. Vean que dice mi iglesia. ¿Y quién la está edificando? Pues Cristo. El Dios omnipotente, el que no miente, el que su palabra no vuelve vacía, sino que hace la obra para la que la envía. Y con toda seguridad dice, la edificaré, la construiré. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Viendo que Cristo está construyendo a su iglesia, ¿qué vamos a hacer? Quédate donde Cristo está edificando a su iglesia, allí quédate. Y sigue a Cristo, porque por eso edifica a su iglesia, porque allí hay gente necesitada, gente que tiene muchas carencias, pero que ama a Cristo. Y donde hay amor a Cristo y voluntad de someterse al reinado de Cristo, Cristo edifica a su iglesia, trae a más personas y esta iglesia prevalecerá, porque el que la está construyendo es fuerte, poderoso, es Cristo. En Hechos 2:39, vean, en Hechos 2:39 dice, para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y para vuestros hijos, para ti, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Y para todos los que aún están lejos, que viven por aquí, pero que todavía no vienen. Para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Bueno, cada 8 días que vengo en alguna colonia de las muchas que paso, veo a los testigos de Jehová tocando puertas como siempre. Y yo la verdad los admiro en ese aspecto, porque andan haciendo su labor, según ellos, el servicio a Jehová. Pero miren aquí la promesa de Dios es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios tiene mucho pueblo aquí, por eso puso este templo aquí, porque hay pueblo de Dios aquí, ese es el plan de Dios. Y un día van a estar llegando, cuando Dios quiere, porque Él los va a llamar, porque está edificando a su iglesia. También en el Evangelio según San Juan, vean estas palabras, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, dice Cristo, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Yo estoy edificando la iglesia, mi iglesia, y al que a mí viene yo no lo echo fuera, lo recibo, porque es un don, un regalo de Dios, mi Padre, para mí. Y en Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía. Vean que no era Pedro ni los apóstoles, no era el templo majestuoso, porque muchos eso buscan.
No era ninguna otra cosa, sino que el Señor añadía a la iglesia cada día, cada día. Y está haciendo esa labor de edificación de su iglesia. Entonces es Cristo el que añade, el que edifica, el que cuida, el que prospera su iglesia. La iglesia no son templos, la iglesia es tú y yo, hombres, mujeres. Eso es la iglesia. Y fíjense que otra cosa que hay en estas tres palabras, edificaré mi iglesia. Ya vimos que el que la edifica es Cristo, Él es el constructor, Él es el arquitecto, Él es el dueño. Pero aquí, eso es lo que yo quiero enfatizar, mi iglesia, edificaré mi iglesia. Dice Cristo, mi iglesia, como tú dices, mi hijo, mi casa, mi carro, mi teléfono. Cristo dice, mi iglesia. Él es el constructor, Él es el que la concibió, la dio a luz, la cría, la cuida, le alimenta, la protege. Él es el arquitecto, Él es el dueño, y por eso dice, mi iglesia, le pertenecemos, somos posesión de Él. Bueno, si tú has recibido a Cristo en tu vida, en tu corazón, eres para Cristo, de Cristo, te compró. Y si tú quisieras ser de Él, pues Él está mucho más dispuesto para que tú también pertenezcas a Cristo. Entonces, es mi iglesia. Somos posesión de Cristo. Pertenecemos a Cristo. Miren, voy a leer este versículo, siempre lo dicen en el presbiterio para animarnos a los pastores a que sigamos la labor pastoral. Así, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto, los ha puesto por obispos. Vean por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Véanlos, cuídanlo, para apacentar a la iglesia del Señor. Aquí está otra vez, la iglesia del Señor. No, el pastor no es el dueño. El pastor es un siervo del dueño. Nosotros no tenemos por qué enseñorearnos. Mi iglesia, muchos pastores así dicen, mi iglesia, equivocadamente, no es tu iglesia, pastor o anciano. No, claro que a veces nos sentimos muy identificados con esta congregación y decimos mi iglesia con amor, pero no es que nos pertenezca, le pertenece a Cristo. Porque nadie más pagó por ella. Nadie más derramó la sangre más que Cristo por su iglesia. Con eso la compró, nos compró. Y por eso le pertenecemos. Él es el dueño. Saulo de Tarso, cuando perseguía a la iglesia, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a quien perseguía era a los cristianos. Pero Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? O sea, Cristo se identifica con su pueblo, con su iglesia, como que si fuera Él. De hecho, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por eso el apóstol, Cristo le dijo, ¿me persigues tú a mí? ¿Por qué me estás persiguiendo? Estás persiguiendo a mi pueblo, a mis hijos. Así, y también por eso Cristo dice, el que toca a mi pueblo, a mi iglesia, es como que si tocaran la pupila de mis ojos, lo más sensible que hay en nuestro cuerpo. El que os toca, a vosotros toca, es como que si tocara la niña de mis ojos. ¿Cuál es la iglesia que Cristo construye? En el Vaticano, la del Vaticano, que es, por supuesto, una obra de arte, de arquitectura y todo lo que hay, tesoros de arte, esculturas, pinturas, pero no es esa, no es un templo hecho de manos.
ni la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ni la Villa, ni la Iglesia Metodista, ni la Bautista, ninguna de esas templos, ninguno, ni este tampoco. No se refiere a que edifiquemos un templo, bueno, no hecho de manos, no hecho de tabiques, de material, de construcción. La iglesia, la que Cristo edifica, el templo verdadero de Cristo, somos nosotros, los hombres redimidos, hombres y mujeres, comprados con la sangre de Cristo. Los griegos, cuando decían iglesia, se referían a una asamblea del pueblo. Los judíos, cuando decían iglesia, ellos se referían a una asamblea que se reunían en las sinagogas. Jesucristo, como hablaba arameo, se refería a la congregación de sus redimidos, los comprados con su sangre. A eso se refiere Cristo cuando habla de su iglesia. Estas dos frases son sinónimas, la iglesia y el reino de Dios. Estas dos frases se encuentran en nuestro texto. En el versículo 18 dice, construiré o edificaré mi iglesia. Y en el versículo 19 dice, el reino de los cielos. Pero se refiere a lo mismo. Yo ahora sí voy a entrar un poquito más de lleno a ¿quién es la roca de la que se habla aquí? ¿Quién es la roca? Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ver, aquí hay dos palabras, una es Pedro y otra es roca. La palabra Pedro significa piedra. Eso significa Pedro, piedra. Tú eres piedra. Y enseguida dice, y sobre esta roca, es otra palabra, no es la misma que piedra, es una roca mucho más grande que la piedra, muchísimo más grande que la piedra, es una roca. Entonces, aquí se diferencia muy bien, no se usó la misma palabra para Pedro y para roca. Para Pedro se utilizó Petros, y para la roca no, se utilizó la palabra Petra, que es roca enorme, no es lo mismo. Entonces, ¿quién es esa roca a la que Cristo se refirió? La Iglesia Católica dice que es Pedro a quien se refirió, y que sobre Pedro iba a edificar Cristo su iglesia. Es el primer papa que hubo en la tierra. A los papas cuando se eligen los papas y se les da, no sé, en las ceremonias que se hacen, noten, no les digo que estén al pendiente, pero sí noten, les ponen tres coronas. La primerita es una que parece como la que usan los judíos. Se llama Soli Deo. Es una como jicarita. Enseguida hay otra. Y hay otra más. El bonete largo. 3 coronas tiene el Papa. Yo investigué qué significan esas 3 coronas. Y los papas es rey de la tierra. Una corona es el rey de la tierra. Otra corona significa que es el rey del cielo, y la otra corona es el rey del infierno. 3 coronas, eso significan las 3 que se pone el Papa: el rey de la tierra, el rey del cielo y el rey del infierno. La verdad, yo no entiendo muy bien cómo puede ser una persona rey del cielo y rey del infierno. Pedro, estoy diciendo lo que cree la Iglesia Católica de Pedro. Pedro todavía gobierna la iglesia a través de su sucesor. Bueno, les traigo un dato histórico de la iglesia, historia de la iglesia. En la historia del papado ha habido varias ocasiones, no una, varias ocasiones en que ha habido más de un papa.
Y el otro papa se va contra el otro, y este también contra el otro. Papa contra papa, diciéndole: tú eres un mentiroso, tú eres un fantoche, tú eres falso, papa, yo soy el verdadero, te excomulgo, te anatematizo. Y el otro también, lo mismo. Pero en una ocasión en la historia hubo 3 papas, y los 3 clamaban ser el verdadero vicario de Cristo, y uno al otro se excluían: tú no eres, yo soy. Y en una ocasión hubo un papa de 11 años. Y en otra ocasión hubo un papa que era mujer. Y nadie se dio cuenta que era mujer hasta que en una procesión, iba presidiendo el papa y le vinieron dolores de parto porque era mujer y tuvo a su bebé. Todo eso nos hace decir: no es cierto, no es cierto. No pueden ser cabeza de la iglesia de Cristo. La roca es: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la roca. En otras palabras, Cristo es la roca. Cristo es la roca de la iglesia. Esto solamente lo revela Dios Padre. Dios Padre te está revelando quién es la cabeza, el jefe, del dueño de la iglesia. Nadie puede producir esa aseveración como la que hizo Pedro. Nadie, si no te fuera revelado. Y hoy Dios te está revelando quién es la roca de la iglesia. Y la palabra de Dios, voy a citar 2 versículos que dicen que Cristo es la roca de la iglesia. Miren, es Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea, la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la principal piedra del ángulo del edificio llamado iglesia. Otro texto, 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así, y hay otros. El mismo Pedro, en su primera epístola, el capítulo 5, habla de que Él no es la roca, Él no es la roca en el cual se le está edificando el cuerpo. Él es una piedra. Y todos juntos, todos los demás, también somos piedra de este edificio, juntamente con Pedro. Él así lo dice. Bueno, entonces la roca no es Pedro, es Cristo. La roca donde se está construyendo y Dios está construyendo, Cristo está edificando su iglesia. Pedro es el primer papa. En el versículo 19 que yo se los leí al principio, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Palabras de Cristo. Y la iglesia católica dice: ya ven, le dio autoridad en la iglesia, y todo lo que Él determine, el cielo lo respalda. Todo. A ver, miren, escuchen al primer papa según la iglesia católica. Voy a leer 1 de Pedro 5:1 en adelante. A ver, vean si son palabras de papa. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. A ver, ¿es un lenguaje de un papa? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo, anciano, también juntamente con ellos. El apóstol Pedro se consideraba otro más de los otros ancianos, igualitos. Yo también, anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta.
sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Escuchen bien esto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino sean ejemplos de la grey. Bueno, para nada, son palabras del Papa, para nada. Sobre todo cuando dice, no como uno que tiene señorío sobre los demás. Esa iglesia que Cristo está edificando es una iglesia invencible. Tú y yo, hermano, pertenecemos a la iglesia de Cristo que Él está edificando. Y dice la palabra, dice Cristo que somos invencibles. En el versículo 18 lo dice al final. Las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella, contra nosotros. Y nosotros le tenemos mucho miedo. Y casi hablamos mucho cuando hablamos de nuestra fe y de nuestra vida como cristianos. Siempre aparece el diablo y sus secuaces obstruyéndonos, atacándonos. Y sí es cierto, sí lo hacen, pero no estamos desprotegidos, pero no estamos en la parte débil. Ellos están en la parte débil, Satanás y sus demonios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esas puertas del infierno significan Satanás y sus secuaces que se abalanzan contra la iglesia, odian a la iglesia, se oponen a la obra de la iglesia, con sus mentiras, con sus trampas, con sus miles de dardos de fuego. Están contra la iglesia, pero no prosperarán, no nos dañarán. ¿Por qué no nos dañarán? Porque Dios nos dio recursos, Cristo nos dio recursos. Efesios 6:13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios. Estén ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vístanse con la coraza de la justicia de Cristo. Coraza de justicia, la justicia de Cristo. Eres un farsante, eres un hipócrita. Coraza de verdad, Cristo me hizo justo. Coraza de verdad, Cristo me compró, ya no te pertenezco. Antes pertenecía a ti, pero Cristo me compró, me rescató. Coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, antes que todo, tomen el escudo de vuestra fe. Tomen el escudo de la fe para protegerse de los dardos de fuego, para apagar los dardos de fuego del enemigo, del maligno. El escudo de vuestra fe. Sí, yo soy débil. Sí, yo tengo errores. Sí, yo he cometido muchas cosas y soy un fracasado también como cristiano. Pero yo creo lo que Cristo me dice. Y dardos de fuego se estrellan y se apagan. No prevalecerán. La iglesia es victoriosa. En el mundo tendréis aflicciones. También el mundo nos ataca. Pero tampoco prevalecerá. Y la autoridad de la iglesia. Vean. En el versículo 19, ya voy a terminar. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, principalmente este versículo dice, ya ven, es la autoridad en la iglesia. Es la autoridad en la iglesia. Pero estas mismas palabras se las dijo a todos los otros apóstoles también. Las mismas palabras. Miren, estamos en Mateo 16, 19, y este mismo versículo, estas mismas palabras, se las dijo a todos los demás apóstoles, no solamente a Pedro. Se encuentra en Juan 20, 23. Les dijo a todos los apóstoles: a quienes les remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes
les retuvieres, sus pecados les serán retenidos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que esto pase? Sí está pasando. ¿Cómo se perdonan los pecados a un hombre? Todos. Cuando escuchas el Evangelio, cuando te predican el Evangelio, lo crees, te arrepientes, recibes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. En esa hora Dios te hace un perdón completo, limpio de todo pecado, de toda maldad. La sangre de Cristo viene y te purifica de todo pecado. Ahí es la remisión de todos tus pecados. Y a nosotros se nos encomendó el mensaje, el Evangelio, por el cual las personas pueden recibir ese perdón, esa salvación. Y si tú no has querido, eres negligente, les estás reteniendo sus pecados. Si una persona recibe a Cristo porque tú le predicaste, recibe a Cristo como su Señor y como su Salvador, tú le puedes decir, tus pecados te son perdonados. Claro que sí. Tienes esa autoridad, no porque tú la tengas en sí, es porque así dice la palabra. Nosotros nada más declaramos lo que dice la palabra. Tus pecados te son perdonados. Y si rechazas a Cristo, tus pecados están sobre ti. Y si así mueres, te vas a ir al infierno. Tenemos esa autoridad. ¿Y qué es atar y desatar? Consulté muchos teólogos, también católicos. Atar, le dijo Cristo a los apóstoles, todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué significa atar? Significa que ellos, más que nadie, saben las enseñanzas de Cristo, saben qué es lo que está permitido, qué comer, qué no comer, o qué hacer, qué no hacer. Lo que ustedes digan es correcto porque recibieron las enseñanzas de Cristo. Eso es atar o desatar, permitir o prohibir. ¿Quién más que ellos? Los apóstoles. Y bueno, a mí me gustaría mucho que todos los que estamos aquí, yo podría decirles, o ustedes podrían decir, ahora sé que mis pecados son perdonados porque yo creo en Cristo. Yo creo que Él vino del cielo con una misión, a vivir una vida perfecta, sin pecado, sin mentira, y así, siendo el Cordero de Dios, sin mancha, sin contaminación, fue a la cruz del Calvario a ofrecer una ofrenda perfecta por mis pecados. Y ahora, por fe, yo creo que Cristo es mi Salvador, que esa sangre que Él derramó en la cruz es para mí, para limpiarme. Me arrepiento de todo corazón de haber ido lejos o indiferente a Cristo, pero ahora he decidido seguirle. Entonces, con toda autoridad, yo y cualquier otro cristiano te puede decir, si has recibido a Cristo de esa manera como tu Señor y como tu Salvador, todos tus pecados te son perdonados. Dios nunca más se acordará de ellos, los echará a lo profundo de la mar, nunca se acordará de ellos. Tan lejos está el oriente como el oriente, así los hizo alejar de ti. Recibe a Cristo en tu vida y en tu corazón. Dios te bendiga. Amén.